Al inicio los límites no alcanzarás y ya luego los límites no importarán. Muchos al leer aquello que dijo Jesús, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, concluyen que debe referirse a las características de los niños, como confiar y creer, ser inocentes o demostrar alegría y agradecimiento. Pero Jesús nunca dijo que el ser como niños solo se refería a las características positivas que de ello pudiéramos señalar. Entonces, ¿qué pasa con las características negativas que también presentan los niños como egoísmo, inmadurez, ignorancia y torpeza? El problema es que ese ser como niños no debe verse desde el punto de vista natural, sino desde el punto de vista espiritual. ¿Y cuál es ese? Un niño es alguien que acaba de nacer, así que veamos en la escritura que, referido a ese nacimiento espiritual, es mencionado. El Evangelio de Juan consigna la reunión que sostuvieron Jesús y Nicodemo. En una parte del relato se señala: Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De esta forma, aquel ser como niños que mencionó Jesús se refiere a esa etapa posterior al bautismo cuando uno inicia la vida espiritual. En esa etapa uno inicia con lo que la palabra señala como alimento líquido, los rudimentos de la fe, los principios doctrinales, las verdades de salvación. Pero uno debe avanzar en el camino creciendo en el conocimiento de Dios y su Hijo hasta llegar al alimento sólido, las verdades de comprensión. Este desarrollo está presentado por Pablo en su carta a los de Éfeso cuando les escribe: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Desde que uno es bautizado, comienza a ser hijo de Dios, pero la realización plena de esto se dará al regreso de Cristo, cuando todos seamos resucitados, transformados. Por eso Juan en su primera carta señala: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero de inicio, uno comienza la vida cristiana como niño, sin haber logrado esa madurez espiritual. De igual forma, sin tener aún el carácter perfecto y santo del Padre, pero sabiendo que si nos mantenemos fieles llegaremos a las promesas que se nos han dado. Tal como Pablo lo presenta a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De esta forma, el ser como niños implica el estado espiritual que inicia cuando uno es bautizado, inicio que aún no refleja aquello que seremos, pero que, confiados en las promesas, proseguiremos hasta la consecución de las mismas. Después de todo, al inicio los límites no alcanzarás, y ya luego los límites no importarán.